Saludos hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica Peniel en la isla de Tenerife. Aquí Víctor Páez, hablándoles desde Caracas, Venezuela. Mi esposa Morela y yo esperamos pronto ir a visitarlos. Así que nos pueden esperar por allá. Hoy su pastor me ha dado entre 15 y 20 minutos para compartir este mensaje. Así que les voy a hablar rápido para poder cubrir en ese tiempo todo lo que quiero compartir con ustedes. Y perdónenme porque ando algo engripado y tengo que estarme aclarando la garganta a menudo. Bueno, hoy quiero hablarle a los padres y mostrarles algunos principios de Dios para criar a sus hijos, pero criarlos con propósito, criarlos para la gloria de Dios. A lo mejor ya has criado a tus hijos y están fuera de casa. Si es así, un día serás abuelo o abuela si no es que ya lo eres. El conocer estos principios te va a ayudar entonces a influenciar a tus nietos y contribuir en esta nueva etapa de tu vida para levantar una generación diferente, una generación santa. Comencemos entonces dejando que Dios nos hable a través de su palabra y lo vamos a hacer leyendo algo de la historia de un hombre llamado Manoa, a cuya esposa un ángel de Dios le había anunciado que aunque había sido estéril, daría a luz un hijo, y ese niño sería el famoso personaje bíblico Sansón. Ella, luego de contar a su esposo lo ocurrido, Manoa se preocupó por el propósito de ese niño que Dios le daría y elevó a Dios la siguiente oración. Lo podemos leer en Jueces capítulo 13, versículo 8, que dice lo siguiente. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios respondió la oración de Manoa. Pues el ángel más tarde apareció de nuevo a su esposa y ésta trajo a su esposo para que lo viera. Y Manoa, al verlo, le preguntó directamente, como leemos en el versículo 12 del capítulo 13 de Jueces, que dice lo siguiente: ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y en estos dos cortos versículos acerca de los padres de Sansón encontramos tremendos principios eternos para la crianza de los hijos. Salmos 33:11 nos dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Así que te invito a confiar en el consejo de Dios, plasmado por escrito en los principios inmutables de la palabra de Dios. Para abrir, déjame decirte cuál debe ser la meta principal de todo padre en la crianza de sus hijos. Y es ser un instrumento a través del cual ellos puedan conocer a Dios de una manera personal, que sean salvos. Esa es tu misión principal. Lo primero que vemos entonces en la oración de Manoa para asistirnos en esto es una disposición a aprender de Dios. Él dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe. Manoa tuvo la humildad para reconocer que no sabía qué hacer. Toma en cuenta que Manoa no tenía a la mano la revelación de Dios que tú tienes a tu disposición, y es la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, no tienes que esperar que un ángel de Dios te revele cómo debes criar a tus hijos. Ya todo está revelado y está por escrito. Otra cosa importante que vemos en la oración de Manoah es su disposición a aprender antes de ser padre. Manoah oró a Dios pidiéndole enviara de nuevo al ángel para que les enseñara lo que habrían de hacer con el niño que iban a hacer. Manoah se anticipó al nacimiento de su hijo. Él quería saber antes que naciera ese niño todo lo necesario para educarlo correctamente. Y nota que Manoah no pidió dinero, pidió instrucción, pidió saber lo que ignoraba, pidió el consejo de Dios. Y en este asunto de criar a nuestros hijos, viendo cómo la sociedad moderna ha fracasado en ello, no hay duda que necesitamos recurrir a Él y a su palabra. Y tercero, Manoah tenía preocupación por la futura manera de vivir de su hijo. En el versículo 12 dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Es evidente que Manoah entendía que para criar a su hijo, como Dios deseaba, él y su esposa debían ser entrenados. De la misma manera, la correcta crianza de nuestros hijos, de tus nietos, se inicia por el correcto entrenamiento de sus padres y ahora sus abuelos con el consejo de Dios. Ahora, la crianza de nuestros hijos no se limita a espasmódicos eventos de disciplina o enseñanza, sino que es un proceso que se inicia y continúa ininterrumpidamente desde el momento que ese bebé abre sus ojos al mundo y posa su mirada por primera vez en sus padres, mostrándoles con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia manera de vivir, cómo debe ser su manera de vivir. Y si tu manera de vivir es vana, vacía, infructuosa, las oportunidades de tus hijos se verán disminuidas para responder favorablemente a la palabra de Dios. A los hijos de Dios, Dios les dice en Primera de Pedro 1:18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, adivina de quién, de vuestros padres. Esto significa que el primer legado que pasamos a nuestros hijos es nuestra manera de vivir, sea buena o mala, sea santa o perversa, sea vana o fructífera. Dios dice aquí que nuestra manera de vivir sin Cristo era vana. Y la solución a ello fue confesar al Hijo de Dios, a Jesucristo, como nuestro Salvador. Dios entonces nos hace un llamado a exhibir una manera de vivir que refleje su santidad. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 leemos lo siguiente: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y a qué crees se refiere Dios cuando dice toda vuestra manera de vivir? Pues a toda. Santos en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de relacionarnos con los demás, e incluso de recrearnos. Santos en nuestra manera de dirimir diferencias cuando las hay, de trabajar, de estudiar, de tratar a nuestro cónyuge, santos en toda nuestra manera de vivir. Es increíble el efecto que esto puede tener en tu relación con tus hijos y su crianza, pero no podemos exhibir santidad sin conocer al Santo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. No podemos exhibir santidad sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y no podemos conocer al Santo Hijo de Dios sin venir a Él en arrepentimiento por nuestros pecados, implorando su misericordia
para salvación. En Isaías capítulo 1, versículo 18, el Señor nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si estás entonces dispuesto a aprender de Dios y a actuar para influenciar la manera de vivir de tu hijo, veamos algunos principios a seguir para criar hijos para Dios. Y ese es el título de mi mensaje, cómo criar hijos para Dios. Primero, asume tu responsabilidad de criarlos. Efesios capítulo 3, versículo 4 nos dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios nos da aquí un claro mandamiento de criar a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero no se queda allí, sino que nos dice que debe ser hecho en disciplina y amonestación del Señor. Y esto significa que debemos amonestarlos y disciplinarlos echando mano de la palabra de Dios. Cuando padres toman la decisión de criar a sus hijos de acuerdo a los parámetros de Dios, están asumiendo la posición tomada por Josué, descrita en Josué capítulo 24, versículo 15, cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué así asumió su responsabilidad como cabeza de familia y marcó liderazgo para su esposa y sus hijos. Entonces aprovecha bien el tiempo que Dios te ha confiado tus hijos. En Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No hay tiempo que perder. Los días son malos. Y si retrasamos actuar correctamente en la crianza de nuestros hijos, lo podemos pagar caro, los podemos perder. Pero ¿por dónde comienzo, pastor? A lo mejor es tu pregunta. Bueno, comienza por trazar un camino para ellos. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entrénalos para obedecer. Ellos deben aprender a respetar la autoridad desde la infancia y tú eres su primera figura de autoridad. Entrénalos para servir. Después que un niño ha aprendido a ser obediente, él necesita aprender lo gratificante que es servir a otros y sobre todo servir a Dios. El mejor ejemplo lo hallamos en el mismo Jesucristo, quien, atendiendo el llamado de la madre de dos de sus discípulos a hacer grande a sus hijos en su reino, le dio como respuesta que ellos debían ser como él, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Para servir y para dar. Dos poderosos principios que el mundo ha olvidado y que nuestros hijos necesitan aprender para ser una generación diferente, una generación que glorifique a Dios. Enséñalos a tener convicciones y principios y a vivir por ellos. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es la fuente divina de la que emanan los principios, las convicciones, los estándares de vida que debes exhibir, tener y exhibir y que anhelas ver también en tus hijos. Instrúyelos entonces con la Biblia.
instrúyelos en los caminos del Señor. Toma el ejemplo de Abraham. En Génesis capítulo 18, versículo 19, Dios hablando de Abraham dijo lo siguiente: porque yo sé que mandará, hablando de Abraham, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y te hago una pregunta. ¿Podría Dios decir lo mismo de ti con tanta seguridad como lo dijo de Abraham? ¿Podría Dios decir de ti, yo sé que Él mandará a sus hijos y que le obedecerán aún después de muerto? Ahora, tus hijos tienen tu misma naturaleza y lo más seguro es que cometan algunos de los mismos pecados que a su edad tú cometiste. Y cuando eso ocurra, corrígelos. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Corregirlos desde temprano es hacerlo desde que están en su más tierna infancia. Algunos argumentan que sus hijos están muy pequeños para ser disciplinados o castigados y no dejan de decir la misma cosa hasta que ya como adultos han salido de casa y nunca los disciplinaron. Privar a tus hijos de disciplina es un acto de aborrecimiento. Y no lo digo yo, lo dice, lo dice Dios en el versículo que acabamos de leer. Aplicar disciplina de la manera correcta es un acto de amor. Ahora, en la disciplina, como en todas las áreas de la crianza de tus hijos, hay que ser consistente. Y esto significa no bajar la guardia, no rendirse. Y si tu hijo persiste en hacer lo malo, no te puedes quedar de brazos cruzados. No hagas lo que hizo el sacerdote Elí, de quien Dios dice en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13, en cuanto a sus malvados hijos, dice allí que han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Y por estorbarlos, Dios se refería a restringir sus acciones. Debes hacer algo para detener las malas acciones de tus hijos. Y en esta área de restricciones hay que ser muy sabio desde muy temprano en la vida de los hijos, de los niños. Cuando ya están adolescentes, habrá que restringir sus entretenimientos. En otros casos, habrá que restringir sus asociaciones. Y en particular, cuando esas asociaciones sean pecaminosas. Luego que seas tú quien decida quiénes han de influenciar a tus hijos. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, leemos del Señor: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por tanto, escoge o crea para ellos un ambiente santo. Ponle veto a malos compañeros y amigos. No le pongas un teléfono, televisor o computador con acceso libre a Internet. Es poner el arma en sus manos para que cometan suicidio moral. Lleva a tus hijos a la iglesia correcta. La iglesia correcta no es la más grande, la que tiene el pastor más simpático o el programa de jóvenes más dinámico, sino aquella que predica todo el consejo de Dios. Y haz como Job, clama a Dios. En Job 1:5 leemos lo siguiente. Allí nos dice que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Ora por su salvación. Ora por ellos aún antes de nacer y sigue orando por ellos luego de nacer
hasta que nazcan de nuevo en la familia de Dios. Ora por su entendimiento espiritual. Pablo dice en Colosenses 1:9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, te animo a hacer lo mismo por tus hijos. Ora que sus ojos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ora que ellos le agarren el gusto a la palabra de Dios, a la verdad. Ora que vean la diferencia entre las cosas temporales y las cosas eternas. Tus hijos no tienen que ver sus vidas arruinadas. Ellos no tienen que traer miseria sobre sí. Está en tus manos, querido hermano, hacer algo para que tus hijos traigan gozo a tu vida y glorifiquen también a Dios. Que el Señor te bendiga. Entrego el resto del tiempo al pastor Jorge. Que tengan buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según sea la hora que estén viendo este mensaje.